La tumba de la Llorona. ¿En qué pueblo de México se encuentra la supuesta tumba relacionada al mito de la Llorona? Pese a que las apariciones fantasmales se han expandido por toda la República durante años, sí existe un lugar en donde está su tumba. La leyenda de la Llorona forma parte de la identidad mexicana, ya que ha pasado de generación en generación, aterrorizando a todos aquellos que la escuchan. En el pueblo mágico Dolores Hidalgo, en Guanajuato, se encuentra la supuesta tumba del famoso personaje. Se dice que este pueblo fue visitado por gente del Vaticano para hacerle un exorcismo, pues las apariciones de la Llorona en este lugar eran muy frecuentes, y fue por esa razón que sacerdotes colocaron una placa en su tumba. La cripta se encuentra en la Hacienda Siete Reales, ubicada en la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo, y fue un monumento construido para que la mujer dejara de atormentar a los pobladores de la zona, quienes sufrían de apariciones constantes. En su estructura se talló la fecha septiembre de 1913, aunque existen mitos que se cuentan que desde el año 1850 se escuchan sus lamentos en la zona. Fue por eso que en 1963 el dueño de las tierras puso una cruz grande arriba de la tumba. Tiempo después, durante una tormenta, un rayo partió la cruz y dañó considerablemente la estructura. Existen otros lugares del país en donde personas comentan haberla visto, escuchado e incluso afirman que su tumba se encuentra en el Panteón Dolores de Jerez en Zacatecas, mientras que otras leyendas apuntan a que se aparecía en distintas zonas de la Ciudad de México, como en ciertas partes de Xochimilco y las lagunas, así como en una casona antigua de Coyoacán. Existen miles de testimonios que aseguran haber tenido una experiencia referente a ella, al menos una vez en su vida. La leyenda tiene varias versiones, pero la más conocida está basada en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien fue parte de la conquista española y escribió la historia de una mujer indígena que era amante de un caballero español. Ella le propuso formalizar la relación, pero el hombre se negó por pertenecer a un estrato social más alto. Esto terminó en tragedia, pues la mujer, fuera de sí, despertó a sus hijos y los llevó a un río en donde los ahogó, aunque después se arrepintió. Y por eso el famoso alarido: ¡ay, mis hijos! Hay quienes suponen que la historia hablaba de Hernán Cortés y la Malinche, ya que ellos eran amantes y Bernal Díaz convivió con ellos durante gran parte de la etapa de la conquista. Además de que la mujer era quien les ayudaba a traducir. Cuando ella murió, su alma quedó en pena debido al horrible acto que cometió
con sus hijos y por esa razón deambula por las calles en busca de ellos. Dicen que se aparece en todos los lugares donde hay un río o cuerpos de agua, queriendo encontrar a sus pequeños. Asimismo, otros cuentan que asesina a hombres por venganza y se aparece como una mujer hermosa, vestida de blanco, en las noches, para así llamar su atención y luego quitarles la vida. En cuanto a Dolores Hidalgo, los campesinos contaban que cuando salían de noche de trabajar las tierras, llegaban a escuchar el llanto y quejidos de una mujer con vestido blanco que flotaba con un velo delgado, diciendo: ¡ay, mis hijos! Cuando ellos llegaban a contarle su experiencia a otros, las personas que los escuchaban se morían o desaparecían. Por ello, creían que la Llorona era quien se los llevaba. Pueblos mágicos y la belleza natural entrelaza con la Llorona de Cuetzalan en Puebla. El misticismo de una leyenda ancestral en el corazón de la Sierra Norte en ese estado. Cuetzalan, Puebla, es una joya oculta en México que combina la deslumbrante belleza natural de la Sierra Norte de Puebla con la fascinante leyenda de la Llorona. Este pueblo mágico, situado en un entorno montañoso, ha atraído la atención de los viajeros y amantes de la cultura, la historia y el misterio durante generaciones. En esta región, la rica herencia cultural y las tradiciones indígenas se mezclan con la misteriosa narrativa de la Llorona, creando una experiencia única para quienes visitan esta pequeña localidad. Con su arquitectura colonial, calles empedradas y entorno selvático, la Llorona de Cuetzalan es una de las leyendas más conocidas y arraigadas en esta región. La narración cuenta la historia de una mujer atormentada que llora la pérdida de sus hijos y que se aparece en las proximidades de los ríos y las cascadas del área. Los lugareños afirman haber escuchado lamentos en las noches tranquilas y han visto una figura vestida de blanco que se desvanece misteriosamente en la neblina de la madrugada. De acuerdo a su versión, la Llorona, en un acto de venganza contra su amante, decidió ahogar a sus propios hijos en un río cercano. Pero consumida por el remordimiento, se unió a ellos en la muerte, ahogándose en el mismo río. Desde entonces se dice que su espíritu atormentado deambula por las calles y los ríos de Cuetzalan, en la búsqueda eterna de sus hijos perdidos. La narrativa transmitida de generación en generación se ha convertido en una parte fundamental de la identidad cultural de la localidad y un atractivo para los turistas que acuden, sobre todo en los últimos días de octubre
y principios de noviembre. La verdadera historia de La Llorona. Prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre la fantasmal mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos. Incluso una producción de Hollywood, La Maldición de La Llorona, retoma la leyenda. En el mundo moderno, generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica, con la cabeza cubierta, vestida de negro. Pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente La Llorona. La historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de que llegaran los conquistadores en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por los sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaban historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano en tiempos antiguos, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y otras veces: «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?», en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los españoles. Entre los presagios que vaticinaban la llegada de los españoles a territorio mexicano, que cambió para siempre, una década antes comenzó a aparecer una mujer lamentándose, a quien ubicaban como Cihuacóatl. Mucho antes de la llegada de los españoles, los mexicas ya contaban las leyendas de las apariciones de una mujer que se aparecía lamentándose por sus hijos. 10 años antes de que los españoles viniesen, hubo una señal que se tuvo por una abusión, agüero y extraño prodigio. Escribió Muñoz Camargo en su testimonio
que forma parte de la historia de Tlaxcala. A 500 años de la caída de México Tenochtitlán, resulta fundamental recordar aquellos indicios que pudieron adelantarles a los mexicas sobre su catastrófico futuro, a los cuales se les ha conocido a lo largo de la historia de un país como funestos presagios, desde el incendio del templo del dios Huitzilopochtli hasta escuchar a una mujer lamentarse por la muerte de sus hijos. El historiador Miguel León Portilla, en su texto Visión de los Vencidos, recopiló los testimonios sobre aquellas señales que aparecieron en suelo mexica. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que, vagando por las noches, grita con una voz de dolor. En la capital mexicana afirman de que aparecía en el centro de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales, y en la de Coyoacán. Los mexicas ya relataban la historia de la mujer fantasmal que se lamentaba por sus hijos, pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los españoles en 1521. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de alcurnia. Ella, en venganza, mató a los hijos y se volvió loca. Eso fue lo que expresó la historiadora Guadalupe Villa del Instituto Mora. Cihuacóatl emergía desde el lago de Texcoco y trataba de advertir a los aztecas sobre la masacre de la que serían víctima Cihuacóatl o Cihucóatl en náhuatl, que significa serpiente hembra, siendo Cihuatl mujer y Cóatl o Cóhuatl serpiente. En la mitología mexica es la recolectora de almas. De igual modo, se considera la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. El término también fue utilizado en la sociedad azteca para referirse al jefe de los ejércitos. Dicho puesto era el segundo en importancia en la estructura política, semejante al de un primer ministro. También era llamada Quilastli, Yaocihuatl, mujer guerrera y amante de los guerreros. Tonatzin, nuestra madre, y Huitzinilcuatl, cabeza de colibrí, que se relaciona con las tribus del norte. Es descrita como una mujer madura, con la cara pintada, mitad en rojo y mitad en negro. En la cabeza lleva una corona de plumas de águila, vestida con una blusa roja y una falda blanca con caracolillos. En la mano derecha lleva un instrumento para tejer y en la mano izquierda un escudo que hace juego con su corona. De acuerdo a la mitología azteca, esta entidad guerrera
le dio la victoria sobre sus enemigos. Por otra parte, se supone que fue quien molió los huesos que trajo Quetzalcóatl de Mixtlán para crear la humanidad. Es madre de Mixcoatl, al que abandonó en una encrucijada de caminos, y cuando regresó por él ya no estaba, por eso se lamentaría. La tradición cuenta que regresa frecuentemente para llorar por su hijo perdido, pero solo encuentra un cuchillo de sacrificios. Los historiadores consideran que podría ser una metáfora de la figura materna de miles de mujeres que perdieron a sus hijos en sacrificios a los dioses, lo que era habitual en esa y otras culturas antiguas, además de las que los perdían por ser guerreras y morir en batallas.